A mí la primera pregunta sí es así como prácticamente obligada, que ya oí, antes de que se estrene la película, ya oí varios comentarios que se han soltado diciendo, qué oportunista, seguro hizo la película porque sabía que venían las elecciones y porque sabía que iba a haber manifestaciones en contra del PRI. Eso es imposible. Acláranos desde cuándo llevas haciendo la película. Pues empecé a desarrollarla en mi cabeza en el 2003. Por ejemplo. La segunda vez que los vi en España. Los había visto en el 98 y luego los vi en el 2003 y empecé a hacer una evaluación de los últimos 6 años de la historia del grupo, porque el primer disco, Donde Juegan las Niñas, sale en el 97. Sí. Y 6 años después, como que empecé a recapitular y me llamaba mucho la atención el contexto social, político y económico en el que nace la banda y en el que se desarrolla. Y platicando con ellos me daba cuenta de que dentro de la burbuja de Molotov, ellos no se daban cuenta de todo lo que estaba pasando y el impacto que tenían las letras de algunas de sus canciones. Pero a mí, ¿sabes qué? También me desespera. Que la gente cree que a la hora de contar la historia de Molotov, tienes que contar nada más la historia de Molotov. Claro. Que no se puede hacer un análisis externo para ubicar al grupo en donde está. Claro. Y yo creo que también es válido. O sea, decir Molotov, no tengo que empezar hablando de Molotov en el minuto 2. Me puedo dar la libertad de empezar a hablar de ellos en el minuto 25. Claro. Que es un poco lo que hiciste. En este caso es en el minuto 32. Por ejemplo. Aunque hay una mención en el minuto 22. Por ahí. Así de controlada la tiene. Pues es que ya sabes cómo es el proceso, es largo, lo estudias mucho, terminas diseccionando tu propia película, obviamente, y sobre todo en términos editoriales, porque es una película que dependía mucho de eso, ¿no? Uh-huh. Pero sí, creo que para contar la historia de Molotov era indispensable contar el contexto social, político y económico en el que nace la banda, contar varios episodios de la historia de México relacionados con la represión a los jóvenes, con los movimientos estudiantiles, a Vándaro, por supuesto. Y también yo creo que Molotov es producto y consecuencia del TLC. Claro. Es clarísimo, las canciones son bilingües, tienen un integrante estadounidense. Y lo curioso es que hasta cierto punto fue una cosa muy accidental, fue involuntaria. De parte de ellos. De parte de ellos, claro. Sí. Entonces, en este caso, sí, era utilizar a Molotov como un vehículo para hacer una revisión histórica, ¿no? Y por otro lado, gracias. Ah, buenísimo. Sí. Por favor, chequen este platillo, delicioso platillo oaxaqueño. Producción paga. Esta es la ventaja de tener entrevistas con Cine Garage. No es cierto. ¿Ven? No pasa lo mismo con otros medios. Esto no existe en un junket. No. Esto es mejor que un junket. No, sí. Pero lo padre es que eso se puede hacer con cualquier grupo. Y a mí la verdad me da flojera que la gente diga, no, ¿cómo es que para hablar de Molotov empiezan hablando de la historia política del país? Se puede hacer con cualquier grupo que se te antoje. Pero Molotov, si analizas Donde Juegan las Niñas, tú le pones play al primer disco de Molotov y la primera canción que escuchas es Que no te haga bobo Jacobo. Por ejemplo. Bueno, hay que explicarle a nuevas generaciones quién era Jacobo Zabludovsky. Para empezar, y también obviamente es una película dirigida a otros países. Entonces, que en Argentina, donde son muy populares, sepan quién es Jacobo, que sepan de dónde venía Molotov, porque generalmente cuando haces una película o cuando se hace una película o un documental acerca de un grupo, es la biografía de la banda, ¿no? Cómo nace, su camino a la fama, obviamente el camino a la fama, desde esa posición de poder una vez que alcanzan el éxito, los obstáculos a los que se enfrentan, que puede ser drogadicción, exceso de atención, por supuesto que viene una caída, ¿no? En una curva dramática natural. Se muere el guitarrista. Se muere el guitarrista, etcétera. Y creo que aquí la idea era contar una historia de éxito de la juventud mexicana en los 2 primeros actos. Y en el tercer acto, pues, llegamos a un anticlímax, ¿no? Que es la situación que estamos viviendo actualmente. Pero yo quería que fuera el camino al éxito de un sector de la juventud mexicana que estaba hambriento por expresarse libremente. ¿Por qué? O sea, ¿por qué querías que fuera contada de esa manera? Porque yo así veía Molotov. Es que, o sea, siempre sentí que Molotov era eso. Yo estaba trabajando en Radioactivo en esa época, en una estación de radio alternativa, pero era una estación crítica, era una estación irreverente, y de alguna manera Molotov era el grupo de la casa. Pero yo no podía tocar gran parte de las canciones de Donde Juegan las Niñas, ¿no? Que también hay que explicarle a la gente por qué ahora, sin tenerle que agradecer ni a Molotov, ni a Fox, ni a Calderón, que ahora sí se pueden decir groserías, sí hay que explicarle a la gente por qué antes no se podía.
Sí, no, bueno, de entrada había la Ley Federal de Radio y Televisión, que se escribió hace más de 50 años, ¿no? Cuando estábamos al aire ya había... Exacto, y se hablaba mucho dentro de la Ley Federal de Radio y Televisión del lenguaje soez y vulgar. Entonces era una cosa muy prohibida. Y por supuesto no podías meterte con temas políticos al aire, ¿no? No podías meterte con Zedillo, por ejemplo. Cuando uno de los elementos de seguridad, el hijo de Zedillo, golpeó a uno de los elementos de seguridad de YouTube, tuvimos que comentarlo, pero con muchísimo cuidado. Era ridícula la censura que había en esa época, ¿no? Sobre todo los espacios que se dirigían a los jóvenes. No nos daban esa autoridad. Entonces, eso no se escucha demasiado. De repente estamos en un restaurante. Y a mí justo lo que me gusta es justo eso, que primero le dices a la gente cómo los jóvenes en algún momento de la historia de México se hicieron con el poder por un fin de semana, y luego hablas de un grupo que usa la misma palabra con las mismas intenciones, y a través del lenguaje se hacen del poder que podían hacerse, y luego le dejas a la gente la elección de a ver, ¿tú qué haces? ¿Esos serían como los 3 actos de tu película? ¿O? Totalmente, sí. Creo que primero es la introducción para contextualizar, luego cómo se integra Molotov a esta historia, y por supuesto en el tercer acto, pues hablar de la libertad de expresión superficial que tenemos hoy en día, ¿no? Que sí, claro, cualquiera puede decir güey o pendejo o alguna palabra así, pero se han ido cerrando los espacios para ejercer la libertad de expresión. Los espacios que sirven para difundir mensajes a nivel masivo. Por otro lado, tenemos el tema de las redes sociales. Pero yo creo que esa es una historia que se está construyendo en este momento y que apenas comienza, ¿no? Hay gente que me ha dicho que por qué no incluimos a Peña Nieto en la película. Yo lo que les digo es, bueno, el proceso de realización de una película es largo. Y la verdad es que creo que esa historia se está contando en este momento. Exactamente, y además la película, con toda la carga política que tiene, no está tomando partido por nadie. No, es apartidista. Ahora, obviamente, algunos medios están diciendo que es una película antipriista. Sin haberse estrenado. Sin haberse estrenado. Y también se le está relacionando mucho con el estreno de Colosio, que es una semana después, la película de Colosio, el asesinato, ¿no? Pero la verdad es que esta película es totalmente apartidista. Ya depende del espectador qué lectura le dé, ¿no? Si simpatiza a lo mejor con López Obrador, tal vez no sea tan crítico con el capítulo que presentamos. Pero yo creo que se expone lo que ocurrió en el 2006 y hasta ahí llegamos, ¿no? Y además López Obrador no ha llegado a la presidencia de la República. Claro. Nadie ha perdido, nadie ha ganado. O sea, el PRD no ha llegado a ese nivel de poder. ¿Qué tan crítico puede ser? Incluso con Cuauhtémoc Cárdenas gobernó muy poco tiempo, porque después otra vez fue candidato por tercera vez, ¿no? Sí. Entonces, creo que finalmente es una película que critica a la clase política dominante, porque también yo creo que no toda la gente que quiere convertirse en servidor público, o toda la gente que trabaja en el gobierno es corrupta. Yo creo que hay muchísima gente decente. El problema es que en las partes superiores de la pirámide la corrupción es dominante, ¿no? Creo, bueno, por lo menos eso es lo que yo leo, no sé. Ahora, ya mencionaste a Colosio, pero hay una convergencia no solo de estrenos de películas, sino de hechos que están pasando en la calle en México, que a mí me parecen muy interesantes. Se estrena tu película, a la cual ya se está tachando de antipeña y todo aquello, ¿lo es? No, y tienen un punto, desde luego que hay un vínculo con eso, ¿no? Por supuesto. Un candidato construido desde la televisión, y hacemos una película que efectivamente hace una crítica a la televisión y sí. Entonces, claro que sí. Se estrena Colosio, sí, que habla, tu película lo toca de manera muy profunda, pero casi tangencial, ¿no? Deja ahí también como la reflexión de no sabemos qué fue lo que... Sí, es un montaje, se hablan de las sospechas, ¿no? Se habla de las sospechas de que Salinas de Gortari haya estado involucrado, de las sospechas. Es un punto de vista muy ciudadano, del vox populi, del conocimiento general. ¿Qué es lo padre con los 3 estrenos que hay? Que son puntos de vista muy ciudadanos. Insisto, la tuya, la de Colosio, y viene el lenguaje de los machetes. También, que esa me interesa mucho. Se estrena justo al mismo tiempo que la tuya. Ah, mira. Si a eso le sumamos lo que está pasando en la calle con los estudiantes, a ti como creador, no te vamos a adjudicar la palabra artista porque luego nos llueven los carreras de... ¡Qué pretencioso! ¡Qué pretencioso! Como creador, como dueño del discurso en este momento,
¿cómo te hace sentir a ti de manera personal? O sea, independientemente de que ya se estrena la película, de que ya está ahí, a ti como llegué en el momento más indicado, igual que muchas otras personas, a ti cómo te hace sentir? Es que es curioso porque para mí el objetivo más importante de la película es motivar a un adolescente de 13 o 14 años a que agarre una guitarra y en su música se dirija a la autoridad. Puede ser a su papá, puede ser a su maestro, y no solo en el rock, puede ser en el pop. O sea, esa es la idea de la película, ¿no? Hablar un poco de la sequía que hay actualmente, de grupos que manifiesten su inconformidad. Juan Villoro lo pone muy bien. Nos hace falta el soundtrack del descontento, ¿no? Exacto. Entonces, la verdad es el objetivo de la película al final del día, ¿no? Pues motivar a un chavito a que Molotov lo inspire, ¿no? Y obviamente todos los grupos que los precedieron. Lora, bueno, Botellita de Jerez, que también a su manera lo hacía, que están presentes en la película, ¿no? Pero ese es el objetivo final. Curiosamente, coincide con todos estos movimientos de los estudiantes y quiere decir que estaba en el aire. O de broma digo que se nos adelantaron, ¿no? Ya estaban ahí. De hecho, platicando con Javier Solórzano, en la entrevista, él comentaba que seguramente se estaba gestando un movimiento, ¿no? Él hablaba de si está Occupy en Estados Unidos, si están los indignados, si está la Primavera Árabe, si está el colectivo Anonymous, que también han hecho algo muy interesante, conceptual. Algo seguramente se estaba gestando en México. Es como que él ya lo estaba olfateando, ¿eh? No quedó en el corte final de la película, pero hubiera sido muy curioso que lo dijera. Hubiera caducado también. Un poquito. No sé, creo que a nivel inconsciente ya nos imaginábamos que algo así iba a pasar. Ahora, no sé, me sigue sorprendiendo, la verdad. O sea, sí queríamos salir antes de las elecciones, porque yo creo que el ser humano percibe su existencia a través de ciclos. El tiempo es algo que nos ocurre, ¿no? Ya hablando en términos filosóficos. Entonces México funciona por sexenios. Creo que nuestra percepción del tiempo son los sexenios, para bien y para mal. Entonces, yo sí queríamos que saliera antes de las elecciones, pero yo quería que saliera en febrero, por ejemplo. Que no estuviera tan cerca de las elecciones. Para que no pasara lo que está pasando. La verdad, desde antes, tal vez para fomentar un poco o motivar la resistencia, ¿no? Pero tal vez, ¿no? No sé. Pero sí se nos adelantaron y nosotros nos retrasamos y entonces así pasa, ¿no?